Bien, vamos entonces a empezar un nuevo tema que es estructura atómica. Eh, la idea es avanzar en el estudio del formalismo de la mecánica cuántica para aplicarlo a casos, digamos, prácticos de interés. Y nuestro caso práctico de interés en este momento es describir el átomo, es decir, tener una estructura matemática y una teoría física lo suficientemente desarrollada como para poder enfrentar el estudio del átomo con todas sus características y así después llegar a describir una situación, un sistema físico mucho más complejo como es la estructura cristalina. Pero empecemos por la estructura atómica. Antes que nada, si queremos describir el átomo, tiene que ser una descripción multidimensional. Cuando digo multidimensional me estoy refiriendo a las tres dimensiones. Hay que recordar que en el capítulo pasado, en los videos pasados, la aplicación de la solución de la ecuación de Schrödinger fue a casos totalmente teóricos y además unidimensionales, justamente para evitar una complejidad matemática que tapara, que enturbiara la comprensión física. Ya tenemos la comprensión física, ya sabemos cómo interpretar los resultados que obtenemos de los cálculos. Ahora es cuestión de agregar una complejidad matemática que me permita una descripción del átomo. Y el primer paso que hay que dar en ese aumento de complejidad es extender el formalismo de la mecánica cuántica, es decir, la ecuación de Schrödinger, llevarla a tres dimensiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir el número de onda, reescribir el término de energía cinética y extenderlo a tres dimensiones. Se recordará que la energía cinética, por lo menos en este formalismo, acostumbramos a escribirla a través de la cantidad de momento lineal, ¿sí? Dado a través de esta expresión. Bueno, el momento en realidad es el módulo del momento lineal, acá lo tenemos. Entonces, la cantidad de momento lineal de una partícula que puede moverse en el espacio tiene que estar, ese vector tiene que tener componentes en las tres direcciones del espacio. Consecuentemente, las componentes elevadas al cuadrado dividido 2m nos van a dar los tres términos, como se ve en esta expresión de acá, que conforman, cuya sumatoria conforma la energía cinética total de la partícula. Ahora expresada en términos de las componentes de la cantidad de momento lineal en cada una de las tres direcciones espaciales. Con este cambio, y además ya escribiendo la función de onda como una función matemática que depende de cuatro variables independientes, las tres espaciales más la temporal, podemos hacer una primera escritura general de la ecuación de onda, de la ecuación de Schrödinger tridimensional, ¿sí? Esta es la más general de todas. Tiene la parte temporal, tiene la parte de energía potencial, es la forma más general que podemos encontrar de ecuación de onda. Además, tenemos que escribir también la condición de normalización, que es la que me permite interpretar al cuadrado del módulo de la función de onda, la función de Schrödinger, como función de densidad de probabilidades. Entonces le vamos a exigir al cuadrado del módulo que satisfaga esta igualdad. Muy bien, dicho esto, podemos representar, nos interesa, digamos, en una primera descripción, estudiar el comportamiento del átomo en condiciones estables. Esto es, los electrones en sus niveles de energía y sin ningún tipo de interacción con el entorno, por lo tanto, suponiendo que se encuentra en un estado estable. Ese estado tiene la particularidad y la simplificación de que no es dependiente del tiempo.
esa condición de no dependiente del tiempo va a llegar a través de una, digamos, de un resultado matemático que se puede obtener y que es el que vamos a reproducir ahora. La solución de la ecuación de Schrödinger, que nuevamente, repito, es una función matemática de 4 variables independientes, las 3 espaciales más la temporal. Cuando estamos estudiando el problema del átomo en condiciones estables, se puede escribir de esta manera. Es decir, desacoplando el término temporal. Acá, fíjense ustedes, la solución la podemos escribir como una función de onda que depende solamente de las 3 coordenadas espaciales, más un término, una función, que depende pura y exclusivamente de la variable temporal. Esto es para, repito, el estado estacionario, es decir, valores bien definidos de la energía. Muy bien. Entonces, si esta es la función de onda que tenemos que utilizar, reemplazándola en la ecuación de onda, en la ecuación de Schrödinger que vimos aquí, que escribimos acá, vemos que el término temporal se puede eliminar. Lo vamos eliminando, es decir, se aparece en ambos lados de esa igualdad y termina eliminándose. Lo que nos va a quedar entonces es la ecuación de Schrödinger para las 3 dimensiones espaciales, pero independiente del tiempo. Y cumpliendo la condición de normalización que ahora la escribimos de esta manera. Es decir, fíjense ustedes que aquí hemos utilizado la función de onda en su expresión más general. Aquí solamente hemos utilizado la función de onda para escribir la condición de normalización solamente dependiendo del espacio. Muy bien. Cuando uno intenta resolver, lo que vamos a tener que hacer es resolver esta ecuación diferencial. Cuando uno lo intenta hacer, para poder resolver una ecuación diferencial, sobre todo una ecuación diferencial con estas características, es sumamente importante escoger un sistema de referencia adecuado. Ustedes ya tienen es decir, se tiene la experiencia cuando cursaron análisis 2 que de la conveniente elección de un sistema de referencia, de un sistema de coordenadas, podía quedar condicionada la solución de una integral de volumen, por ejemplo, y también de una ecuación diferencial. Si la geometría del recinto de integración se parecía a una caja, a un cubo o algo por el estilo, el sistema rectangular, es decir, el sistema tradicional euclidiano, resolvía muy bien el problema, resolvía fácilmente el problema. Pero si la geometría del recinto de integración, o llevándolo ya a un problema físico, si la simetría del sistema que nosotros queremos resolver recuerda a un cilindro o algo parecido, las coordenadas cilíndricas resolvían de una manera muy sencilla el problema. Lo mismo sucede con un sistema que tenga una simetría esférica. Y resulta que este sistema, el que nosotros nos vamos a plantear, va a ser resuelto de una manera muy sencilla, en este caso, con coordenadas rectangulares. El primer problema que vamos a enfrentar es el de una caja de potencial en 3 dimensiones. Es decir, para poder aplicar o para poder probar las soluciones de nuestra ecuación de onda. Entonces vamos a traer un problema que ya habíamos visto en el caso unidimensional, que es la caja de potencial, y ahora la vamos a resolver, el problema lo vamos a resolver en las 3 dimensiones. Esto es paredes de potencial, barreras de potencial para una partícula que queda confinada en este recinto y que dentro de esa caja se puede mover libremente. Dentro de la caja, el hecho de que se pueda mover libremente justamente implica, desde el punto de vista físico, esta condición, la energía potencial igual a 0. Reemplazamos esa condición en la ecuación de onda resultante
queda planteado así. Obviamente es mucho más sencilla. Imponemos las condiciones de contorno adecuadas, es decir, que la función de onda sea 0 en x igual a 0, en x igual a L, en y igual a 0 igual a L, en z igual a 0 igual a L. Es decir, la partícula, lo que estamos diciendo, no puede escapar de la caja de potencial. Muy bien. Bajo estas condiciones, entonces, vamos a escribir o a proponer una solución para esa ecuación diferencial que tenemos que resolver. Esta es una ecuación diferencial en las derivadas parciales, puesto que tenemos una función en la solución de 3 variables. Ya habíamos visto que podemos considerar una simplificación al desacoplar el término temporal y permitir escribirnoslo de esta manera. Ahora bien, si tenemos estados estacionarios, es decir, si la función es independiente del tiempo, la solución es independiente del tiempo, también podemos proponer un caso sencillo dentro de la complejidad del problema, que es la técnica que permite aplicar la técnica de la separación de variables para poder resolver la ecuación. La separación de variables lo que hace es simplemente desacoplar la función temporal en 3 funciones sencillas que dependen solamente de una variable espacial. Entonces lo que estamos sugiriendo es que habiendo concebido la solución de esta manera, es decir, desacoplando la parte temporal, la ecuación de onda que me queda es independiente del tiempo. Ahora vamos a proponer que la solución de la parte espacial también esté desacoplada. Esto se llama técnica de separación de variables, es decir, la única función solución de la ecuación diferencial que depende de 3 variables independientes puede ser escrita como el producto de 3 funciones, cada una de ellas dependiendo de una de las variables espaciales que intervienen en el problema. Entonces, psi de x y z se puede escribir como el producto de una función x que depende solamente de la variable espacial x, una función y que depende de la variable y, y una función z que depende de una sola variable espacial z. Muy bien, con esta condición o con esta, digamos, suposición, escribimos metemos dentro de la ecuación de onda, hacemos las operaciones matemáticas indicadas allí y nos quedamos con esta ecuación definitiva. Muy bien, perfecto. Por cuestiones de orden, digamos, matemático, lo que nos ha quedado en el segundo miembro, es decir, el producto de las 3 funciones x y z, las pasamos al primer miembro y entonces queda reorganizada la escritura de la ecuación de onda de esa forma. El lado derecho de esta ecuación, en el lado derecho de esta ecuación aparece la energía total de la partícula. Y como estamos considerando el estado estacionario, evidentemente es la energía que tiene la partícula confinada a esta caja de potencial en su estado estacionario. Muy bien. Ese término tiene que ser exactamente igual a el término que está en el lado izquierdo de la ecuación. Ahora, uno entenderá que el lado derecho es independiente de x, de y, de z. Es decir, el contenido energético en su estado estacionario o en los estados estacionarios que pueda tener la partícula no dependen de x, de y, de z, puesto que la energía no es una función de x, de y, de z. Entonces, el lado izquierdo, en todo su conjunto, tampoco debe depender de las coordenadas x y z. Por lo tanto, para que esto se cumpla, tenemos que concebirla de esta forma, es decir, reescribirla considerándola de esta manera. Es decir, vamos a suponer que la energía total puede ser escrita así. Es decir, cada uno de estos términos, cada uno de estos términos que están sumando en el lado izquierdo, los vamos a igualar a un término de energía, como está escrito ahí. Fíjense, el primer término de la izquierda
que es una ecuación que depende pura y exclusivamente de X, va a ser igual a la energía, pero poniéndole un subíndice X indicando que es el término de energía o la parte de energía que corresponde o que está asociada con la dirección espacial X. Cuidado, esto no es una componente, no estamos diciendo de que la energía sea un vector, pero es el término de energía que está, digamos, asociado con la solución espacial que depende pura y exclusivamente de la variable X, ¿sí? Después este término que está acá lo pasamos multiplicando y queda escrito con esta ecuación. La misma operación o el mismo trabajo lo vamos a hacer para la componente Y, o sea, para el término de Ni y para el término en Z. La idea es que estos tres términos, E de X, E de Y y E de Z, puedan ser recuperados, acá los tenemos, de manera tal que la suma de estos tres términos me permitan recuperar la energía total de la partícula en su estado estacionario. Entonces, de esta forma, hemos aplicado la técnica de separación de variables. Una sola ecuación diferencial en las derivadas parciales se terminó convirtiendo en tres ecuaciones diferenciales ordinarias cuya solución es mucho más sencilla. Y donde, obviamente, para poder resolverla, necesitamos contemplar las condiciones de contorno que están acá. La solución de esta ecuación ordinaria va a ser una función de X que va a tener que respetar las condiciones de contorno para la dirección X. Esta función, X de X, va a tener que hacerse 0 en X igual a 0 y en X igual a L. Y de Y va a tener que hacerse 0 en Y igual a 0 y en Y igual a L, y lo mismo con Z. Muy bien, perfecto. Se resuelven matemáticamente esas ecuaciones y tenemos esta solución de acá. Hay que observar que cada una de las soluciones, como ya había pasado en el caso de caja unidimensional, está dependiendo de una constante que habrá que determinar su valor, pero además en el argumento de la función solución de la ecuación diferencial aparece un número entero que de alguna manera cuantifica la solución. Esto en realidad, esta definición de cuantificación la imponemos debido a que de esta solución yo puedo sacar la energía que tiene la partícula en la dirección X, y que obviamente nuevamente aparece el número n de x, en este caso elevado al cuadrado, como nos había pasado exactamente en el caso unidimensional, que cuantifica los valores de energía en la dirección de x para el estado estacionario. La misma idea y la misma estructura matemática se repiten para la solución de la función en y y para la de z. Entonces, estos tres valores, esos tres términos que componen la energía total de la partícula, cuya suma me da la energía total de la partícula, son tres valores de energía en cada una de las direcciones espaciales y que están cuantizados por números cuánticos, ahora denominados n sub x, n sub y y n sub z. Por lo demás, los números cuánticos toman los mismos valores, no necesariamente en forma simultánea, pero son valores enteros que van desde 1 hasta infinito. Y otra vez, ¿por qué está faltando el 0? Porque para n igual a 0 la energía vale 0 y con energía 0 no existe solución de la ecuación diferencial, es decir, la partícula no puede existir. La solución general de esta ecuación diferencial sale de acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, que ya tenemos las soluciones particulares, podríamos decir, las soluciones en cada una de cada uno de los términos de la solución, es rearmar la solución general multiplicando cada una de las funciones x, y, z, como aparece acá. ¿Sí? Y tener en cuenta que esta solución está dependiendo de los tres números cuánticos nx, de los valores de los tres números cuánticos
NX, NY y NZ. Algo muy interesante pasa cuando yo recupero, cuando yo escribo la función para el estado energético de la partícula, es decir, la suma de los tres términos de energía que habíamos visto acá. Cuando yo hago eso, bueno, ya lo voy a mostrar. Discúlpenme, creí que lo había hecho el libro. Bien, entonces comentamos esto antes de pasar a la energía. Fíjense ustedes que acá aparece una constante C de proporcionalidad, que es la multiplicación, esto viene del mismo tratamiento matemático, la multiplicación de las tres constantes C de X, C, Y, C, Z que aparecían en las soluciones particulares. ¿Sí? Nuevamente, recordamos que la información física de esta solución de la ecuación de onda viene dada por el cuadrado del módulo de la función de onda. Esta que tenemos aquí. Esta es la que me da la información física, la que carga la información física. Cuando uno hace las representaciones gráficas, se encuentra que para poder hacerlas, yo necesito fijar los valores de NX, NY y NZ. Entonces, digamos, la solución es más complicada porque ahora hay que elegir tres valores de cuantificación y no uno como en el caso unidimensional. Y ahí tenemos la representación gráfica de el cuadrado del módulo, que sigue teniendo la interpretación de una probabilidad de encontrar la partícula para tres casos, para tres números cuánticos, para una tríada particular de números cuánticos elegidos. Es decir, la solución para psi de 2, 1, 1, es decir, con nx igual a 2, ni igual a 1, nz igual a 1, es esta que tenemos acá. Esta nube de puntos me está diciendo cuál es la zona donde tengo mayor probabilidad de encontrar la partícula cuyo estado está descrito por esa función de onda. Lo mismo pasa en la figura B y en la figura C. Es decir, las cajas, las nubes de puntos que tenemos graficadas en estas cajas, son gráficas que corresponden a esta solución para valores determinados de los números n. Muy bien, acá tenemos entonces un ejemplo de cálculo de probabilidad. Obviamente la técnica matemática se complica un poco porque ahora hay que hacer una integral de volumen para calcular la probabilidad. De todas maneras, este ejercicio está desarrollado, así que no necesitan, digamos, meterse en la complejidad matemática, simplemente prestar atención a los resultados finales, ver, por lo menos entender cómo es el procedimiento. De la condición de normalización que la tienen escrita aquí, uno puede encontrar el valor de la constante C, y una vez que encontramos el valor de la constante C, recién entonces podemos calcular las probabilidades que están dependiendo de los valores de n que estemos dando a la tríada. Muy bien. Ahora viene la cuestión de energía que quería discutir. Una cosa muy interesante aparece cuando uno quiere recuperar la ecuación que permite encontrar el valor de energía total de la partícula. Ya habíamos dicho que la suma de los tres términos de energía, Nx, Ni y Nz, me dan la energía total que la partícula dentro de la caja de potencial en estado estacionario. Pero cuando uno hace ese trabajo se encuentra con esta expresión. Y aparece algo que evidentemente no puede sorprender demasiado, que la energía, el estado energético de la partícula, confinado en la caja de potencial tridimensional, depende de los números cuánticos nx, ni y nz. Pero dependen, en el término de energía, de esta manera. Es decir, la suma de los cuadrados de esos números cuánticos, para todos los valores posibles de números cuánticos que tenemos. Hasta ahí, nada extraordinario. Algunos libros definen un número cuántico n, o mejor dicho, el cuadrado de n, como justamente esta suma, es decir, nx al cuadrado, esto es un más,
NI al cuadrado, esta es una letra espantosa, NZ al cuadrado. Es decir, todo esto que está aquí es el n cuadrado, definiendo un nuevo número cuántico n para, en fin, simplemente para comprimir la escritura. En definitiva, uno entenderá que por más que nosotros hagamos esa definición de n, ahora el estado energético de la partícula confinada a la caja de potencial tridimensional está dependiendo de esta combinación de números cuánticos nx, ny y nz. Lo interesante que tiene esta expresión es que uno puede comprobar de que para algunas tríadas distintas de nx, ny y nz tenemos el mismo valor de energía, es decir, el resultado matemático es el mismo valor de energía. Por ejemplo, el libro acá muestra uno de estos casos. Cuando la tríada nx, ny y nz toma los valores 2, 1, 1 o 1, 2, 1 o 1, 1, 2, el valor de energía es exactamente el mismo. Es decir, la partícula tiene el mismo valor de energía. Pero evidentemente no es el mismo estado, porque la función de onda es distinta según la secuencia de valores de nx, ny y nz. A estos estados que están descritos por diferente función de onda, pero tienen el mismo valor energético, se le llaman estados degenerados de la partícula. Y acá tenemos una representación gráfica de algunos de los estados posibles. Observen ustedes que el estado fundamental, el primero, es ahora este de acá, es la energía o el estado, digamos, el estado de la partícula en el cual la energía total está dada por la combinación de números cuánticos 1, 1, 1 y es único. Es único. Ese es el estado fundamental. El 0 ya sabemos que no existe como estado posible de existencia. Sin embargo, el segundo estado posible de energía, que numéricamente es el doble del estado fundamental, se puede repetir para tres casos distintos o para una combinación de tres posibilidades en cuanto a la tríada de valores de n. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Estos tres estados que tienen el mismo valor de energía total se llaman estados degenerados. Y así sucesivamente los volvemos a encontrar para el tercer nivel de energía, para el cuarto. El quinto no, es único, es la combinación, es la terna 2, 2, 2. Fíjense ustedes que el sexto estado de energía tiene 6 estados degenerados posibles, es decir, todos con el mismo valor energético, aunque son estados distintos, y así sucesivamente para arriba. Entonces, aparece esta nueva posibilidad y esta complejidad en cuanto a la descripción del estado energético de la partícula, justamente por el hecho de haber estudiado o extendido el problema al caso tridimensional. Muy bien, perfecto. Esto que tenemos acá es una reescritura alternativa de la energía. Es para el caso en que en lugar de una caja de potencial sea un prisma de potencial, es decir, las dimensiones L en la dirección X y Z no sean iguales. Si son distintas, las longitudes en los tres ejes coordenados quedan, digamos, escritas por separado, acompañando a los números cuánticos, pero en fin, no, es decir, es una, digamos, una consecuencia lógica de la matemática, nada más. Bien, perfecto. Entonces, resumiendo o listando las diferencias que encontramos con la caja en este tema, comparándolo con la caja unidimensional, podemos hacer mención, junto con el libro, de esto. La función de onda en un estado estacionario tridimensional se puede escribir como el producto de tres funciones. De nuevo, estacionario. Esta técnica no es posible hacerla en otras condiciones. Una para cada una de las coordenadas espaciales. Únicamente se necesita la función de onda de las coordenadas X
para el caso unidimensional. Eso es algo más que obvio en cuanto a diferencias. En el caso tridimensional, se necesitan 3 números cuánticos para cuantificar las componentes de energía, los términos de energía, no componentes, en cada una de las direcciones. En el caso bidimensional, obviamente con un solo número cuántico alcanzaba. La mayoría de los niveles de energía, en el caso tridimensional, presentan esta característica particular que habíamos mencionado de degeneración. Esto significa, para distintas combinaciones de números cuánticos, tenemos el mismo valor de energía total. En la caja o en el estado unidimensional, esto no aparece. En el estado estacionario, para el caso tridimensional, bueno, hay superficies en que la función de distribución es igual a 0, justamente por ser una caja. Es decir, no es un punto donde la función tiene que anularse, sino a lo largo de toda una cara que corresponde a los planos x igual a 0, x igual a l, y igual a 0, y igual a l, z igual a 0, z igual a l, que son las tapas, digamos, de esa caja. Bueno, muy bien, perfecto. Y entonces, con esto podemos terminar esta primera parte.